Hola a todos, espero se encuentren bien. En esta ocasión hablaremos un poco sobre razones trigonométricas. Ejercicios fáciles como siempre. En un triángulo como ese. Vamos a iniciar con una pequeña introducción que te facilita la vida luego en los ejercicios. Si el ángulo de referencia se encuentra aquí, en esta parte. Este símbolo representa el ángulo de 90 grados y por eso son triángulos rectángulos. El lado opuesto a ese símbolo es la hipotenusa. El opuesto al ángulo de referencia es el cateto opuesto y el otro el cateto adyacente. Si el ángulo está aquí, pasa lo mismo con este símbolo siempre. El opuesto a ese es la hipotenusa, el opuesto al ángulo, cateto opuesto y el otro el cateto adyacente. Luego, si tu calculadora observas en la pantalla tiene estas tres letras en la parte de arriba. Debe estar en la letra D para poder realizar los cálculos correctos. Y listo, puedes iniciar. El enunciado lo que menciona es: calcula el valor de las incógnitas en los siguientes triángulos rectángulos. Tenemos esto, el ángulo de 60 grados. Entonces, calculamos las incógnitas utilizando las razones trigonométricas, usando la introducción previa. Entonces el 5 sería la hipotenusa, Y sería el cateto opuesto y X el cateto adyacente. Entonces aplicamos la definición que nos sirva para calcular el valor del cateto opuesto, por ejemplo. Entonces debes pensar qué función relaciona al cateto opuesto y a la hipotenusa. Y ese es el seno. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sustituyendo los valores obtenemos esto. Ahora despejando la variable, el 5 pasa a multiplicar y se realiza la multiplicación. El resultado, este. Ahora falta el valor de x. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona al cateto adyacente y también a la hipotenusa, que es el valor que ya establecen aquí? Ese es el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, siempre del mismo ángulo de referencia. Sustituyen los datos y despejan la variable. Aquí queda en la misma posición, por lo tanto el 5 pasa a multiplicar y se realiza el producto. Y listo, ya se tiene esto. Pasamos al siguiente. El ángulo aquí es de 30 grados. Realizamos la misma clasificación para orientarnos más fácil. Z sería la hipotenusa, el opuesto al ángulo el cateto opuesto y el que queda el cateto adyacente. Entonces, ahora utilizamos la tangente del ángulo que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Sustituyen los datos y despejan la variable, realizamos la operación y ya, tenemos el primer valor. Ahora, el siguiente. Usamos coseno que relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sustituyen los datos. Aquí la incógnita queda en la parte de abajo. Ahora pasa a multiplicar con coseno. Luego coseno que multiplica pasa a dividir y se realiza la operación. Esos son los resultados. Entonces, lo que debes tener presente simplemente es identificar en los tres lados del triángulo cuál es cada uno de ellos. Y el resto pan comiendo. Quiero que nuestro amor sea vitalicio, cadena perpetua sin juicio, por ser culpable de quererte junto a mí. Así que no te vayas, quédate aquí, porque quiero que tu amor sea solo para mí. Aunque hay rumores que te quieren decir, y dime qué va a pasar cuando ya tú no estés. Si se borra mi sonrisa, se vuelve el estrés, dime qué va a pasar. Hasta la próxima.